¿Qué es el sacerdocio? Ok, en la iglesia mormona el sacerdocio es sumamente importante y según nos dicen, esa es lo que nos diferencia principalmente de otras iglesias. Es que hoy tenemos revelación y la revelación se recibe, por lo menos para la iglesia, por medio del sacerdocio. Uno tiene el sacerdocio como persona y uno puede recibir revelaciones para la familia, pero también hay gente que tiene las llaves del sacerdocio y que son los que pueden dar el sacerdocio a los demás. El obispo, por ejemplo, tiene las llaves del sacerdocio para el barrio, el presidente de estaca tiene las llaves del sacerdocio para la estaca, el profeta tiene las llaves del sacerdocio para la iglesia. Ok, según el diccionario de historia de religión, hablemos del sacerdocio en general, no solamente el sacerdocio mormón. Según el diccionario de historia de religión, en Grecia y Roma, al separarse con la abolición de la monarquía, los poderes políticos y sacerdotales, los sacerdotes, quedaron como funcionarios del Estado. En la India, Caldea, Egipto, etc., constituyeron castas hereditarias muy poderosas. En el pueblo hebreo pertenecían a la tribu de Leví, levitas, y el sumo sacerdocio, cuando no recaía en el monarca, era ejercido por un personaje político. En el cristianismo, el sacerdote está configurado a Cristo por el sacramento del orden y por él participa de la función de enseñar, santificar, gobernar. La Eucaristía es el vértice del ministerio sacerdotal y su celebración solo le corresponde al sacerdote. Esto es lo que dice el diccionario de historia de la religión. O sea que con el tiempo ha cambiado lo que significa ser un sacerdote, según el diccionario bíblico. Persona debidamente consagrada para ministrar en cosas sagradas como mediador entre el Dios y el hombre, y para ofrecer sacrificios por los pecados de los hombres. Sacrificios, cuando hablamos de los sacrificios antiguos, ¿no? De la época del templo de Salomón, cuando se sacrificaban animales en el templo. Como institución, el sacerdocio se fundamenta en el concepto de que el hombre, por naturaleza, no goza del favor de Dios y por tanto necesita de un mediador que conozca los caminos del Señor y pueda llevar a cabo la reconciliación. En Israel, así como en otras naciones de la antigüedad, los sacerdotes constituían una clase diferente. Durante la monarquía, generalmente, el sumo sacerdocio ocupaba un lugar inmediato al del monarca, tanto en rango como en dignidad e influencia, y en ocasiones ejercía el poder detrás del trono. Y como más o menos en la Edad Media, ¿no? Cuando el Papa era el que le decía a los reyes lo que tenían que hacer. Es un cargo muy político, muy influencial. El principal papel que desempeñaban los sacerdotes hebreos consistía en presentar ofrendas y sacrificios por los pecados con el fin de expiar o lograr reconciliación por los pecados del mundo, con lo que figuradamente volvían a poner a los seres humanos bajo el favor divino. Es decir, si una persona normal quería reconciliarse con Dios, iba al sacerdote, quien mediaba entre el hombre y Dios, y decía: Dios, acá está la ofrenda de Pepito, perdónalo por favor. Y esa era la situación, ¿no? Y el sacerdote, por supuesto, era una persona muy dignificada. Esa es la palabra. Una persona muy influencial, muy importante. No era cualquiera. El papel, como dice acá, era una casta separada, prácticamente. Era necesario que el sacerdote tuviera algo que ofrecer, puesto que simbólicamente cuando Dios aceptaba el sacrificio, también aceptaba la súplica de aquel en cuyo favor se le ofrecía. O sea, un cabrito, y ahí vienen todas las reglas de lo que es un sacrificio aceptable, el simbolismo con Jesucristo, etc. Según la sección de temas de el10.org, ¿qué es un sacerdote? La palabra sacerdocio tiene dos significados. En primer lugar, el sacerdocio es el poder y la autoridad de Dios. Ha existido siempre y continuará existiendo sin fin. O sea, esto es una definición nueva de la iglesia. El poder de Dios, básicamente. Todo eso que hace Dios, de la creación del mundo, los milagros, todo eso es el sacerdocio, según la iglesia mormona. Por medio del sacerdocio, Dios creó y gobierna los cielos y la tierra. Mediante este poder, Él exalta a sus hijos obedientes, llevando a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Moisés. Todas las escrituras están ahí en el website, si quieren ver. En el segundo lugar, en la vida terrenal, el sacerdocio es el poder y la autoridad que Dios da al hombre para obrar en todas las cosas necesarias para la salvación de los hijos de Dios. Cuando un hombre hace un milagro, bautiza, hace lo que fuera, eso es el sacerdocio, porque es literalmente el poder de Dios que se le ha dado al hombre. Él le da un poquito de ese poder al hombre para que el hombre haga sus cosas. Las bendiciones del sacerdocio están al alcance de todos los que reciban el evangelio. Nombre del sacerdocio. En la primavera de 1835, José Smith recibió una revelación que explica el nombre del sacerdocio.
en la iglesia hay dos sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el arónico, que incluye el levítico. La razón por la cual el primero se llama sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios, mas por respeto o reverencia al nombre del Ser Supremo, para evitar las demasiadas frecuentes repeticiones de su nombre, la Iglesia en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Todas las otras autoridades u oficios de la Iglesia son dependencias de este sacerdocio. El segundo sacerdocio es llamado el sacerdocio de Aarón, porque se confirió a Aarón y a su descendencia por todas sus generaciones. Se llama el sacerdocio menor, porque es una dependencia del mayor, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Y tiene el poder para administrar las ordenanzas exteriores. Doctrina y Convenio 107. Antiguo Testamento. Hay unas 5 escrituras en el Antiguo Testamento que encontré yo, que habla del sacerdocio. Éxodo 19, 28, 29, Ezequiel 22, Segundo Reyes 12. Y tal vez más, y me las perdí porque no soy un erudito de la Biblia. Esto es lo que encontré haciendo una búsqueda con todos los términos que se me pudieron ocurrir relativos al sacerdocio. Aarón y Moisés eran levitas, y como sabemos, los levitas fueron consagrados por Dios por medio de Moisés para el servicio del tabernáculo y luego del templo de Jerusalén. Eran los únicos designados para el servicio del tabernáculo, donde ejercían ministerio desde los 25 hasta los 50 años. En otra edad no podían hacerlo excepto para hacer guardia junto a sus hermanos. En el Antiguo Testamento el sacerdocio parecía tener una función administrativa, no parece estar relacionado con el don de profecía, por lo que no hay ninguna relación clara entre el sacerdocio y el poder de hacer milagros. Pero recordemos que los mormones cambiaron la definición y dicen que es no digamos cambiamos, o sea, los mormones dicen que ellos recibieron la plenitud del evangelio y que la Biblia estaba corrupta, lo cual yo no voy a negar que tal vez sea cierto. Entonces tal vez no digo que cambiaron, sino que restauraron el conocimiento de que el sacerdocio no es simplemente una cosa de función administrativa, como un trabajo del gobierno, sino que es el poder literal de Dios. Pero en la Biblia no dice nada acerca de eso. Los sacerdotes hacían las obras del templo, pero solo porque se considera una función eclesiástica burocrática más que nada. Nuevo Testamento, ¿qué dice el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento el sacerdocio parece tener una organización similar al del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Lucas 1, 8 y 9 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Eso es lo mismo, ¿no? Función administrativa. Y Hebreos 7:5 dice: ciertamente los que de entre los hijos de Levi reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, porque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Parece que hay una jerarquía organizada del sacerdocio, o al menos diferentes oficios o responsabilidades, y la Iglesia Sud se basa en una escritura que menciona varios de los oficios del sacerdocio, aunque no hay ninguna explicación de la responsabilidad de cada oficio. Si tenemos los nombres, por ejemplo, Efesios 4:11 dice: y él mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero si uno busca esos términos independientemente, no hay ninguna explicación en la Biblia de qué se trata. Ok, ¿cómo se organiza el sacerdocio en la Iglesia Sud hoy en día? Porque ellos sí organizan la Iglesia, el sacerdocio, de una manera muy, muy jerárquica y definida. Muy específica, eso es lo que quería decir. La Iglesia tiene dos sacerdocios, como dijimos: el sacerdocio mayor o sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio menor o sacerdocio arónico, el cual, como dijimos, se llama el sacerdocio menor porque es una dependencia del mayor, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Según lo que dice el sitio web de la Iglesia, en la Iglesia de hoy, los miembros varones dignos reciben el sacerdocio arónico a partir de los 12 años de edad. Y esto es algo que se quejan las mujeres, ¿no? Porque un niño de 12 años de edad tiene más autoridad en la Iglesia que una mujer de edad mayor. No importa el cargo que tenga esa mujer, el niño de 12 años tiene el sacerdocio, por lo tanto tiene el poder literal de Dios para hacer milagros y cosas así. Recibe muchas oportunidades de participar en las sagradas ordenanzas del sacerdocio y prestar servicio. Hay 4 oficios en el sacerdocio arónico: obispo, que es el más alto, el que preside, que tiene las llaves;
presbítero, maestro y diácono. Lo cual para mí que está no concuerda con el Antiguo Testamento, porque Aarón era un levítico, es decir, tenía el sacerdocio arónico y era un sumo sacerdote. Pero acá no dice que el sumo sacerdocio era un oficio del sacerdocio arónico, lo cual es casi una contradicción. ¿Cómo puede ser que Aarón era un sumo sacerdote, pero el sacerdocio de Aarón no incluye el sumo sacerdocio? Todos los niños varones de 12 años que son dignos reciben el sacerdocio arónico en el oficio de diácono. A los 14 son automáticamente avanzados al oficio de maestros. A los 16 al oficio de presbítero. Y a los 18 son ordenados al sacerdocio de Melquisedec. ¿Y qué pasa con los obispos? Dirán ustedes. Uno no es llamado a ser obispo hasta después que tiene el sacerdocio de Melquisedec, a pesar de que es un oficio del sacerdocio arónico. La diferencia, porque uno no deja tener a ver si lo explico bien. Uno no deja de tener el sacerdocio arónico cuando recibe el sacerdocio de Melquisedec. No es como la víbora, vio que uno echa la piel nueva y crece una piel nueva. No, sería una piel encima de la otra piel, algo así. La diferencia entre estos oficios no es muy clara. Básicamente los diáconos pueden repartir la Santa Cena, los maestros la pueden preparar, los presbíteros la pueden bendecir, los presbíteros también pueden bautizar, pero no pueden conferir el Espíritu Santo. Y la Santa Cena, por supuesto, es algo muy importante en la Iglesia mormona. Si no son ustedes miembros de la Iglesia, la Santa Cena es similar a la Eucaristía católica, donde a uno se le pasa el pan y el agua. Antes era vino, en la época de José Smith. Y eso representa, ¿no?, el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y está eso en la oración. Representa. Creo que en la Iglesia Católica es literalmente la carne y la sangre, ¿no? Los oficios del sacerdocio de Melquisedec son elder, el sacerdocio mayor. Ok, acá pasamos. El sacerdocio mayor, elder, sumo sacerdote, patriarca, 70 y apóstol. Una vez se me enseñó a mí que Dios era un oficio del sacerdocio de Melquisedec. O sea, sería eso. Elder, sumo sacerdote, patriarca, 70, apóstol, Dios. Lo cual tiene sentido si uno piensa que el sacerdocio es el poder de Dios. Por supuesto, Dios sería el oficio más alto del sacerdocio. Yo llegué a sumo. Yo fui llamado elder, fui llamado sumo y ahí paré.